La música es un arte que entra directo al corazón y deleita el campo perceptivo de las personas por medio de la melodía, la armonía y el ritmo. Esta combinación puede cumplir con varias funciones como entretenimiento, comunicación y ambientación, como también incitar al amor, al placer, al goce y al erotismo. Personas que han experimentado esta sensación sabrán del poder que tiene la música sobre las emociones y la seducción. Hoy en tu programa Más de Uno hablaremos sobre cómo influye la música en la intimidad. Iniciemos. Buenas tardes, ¿cómo están a todos nuestros radioescuchas? Hoy, viernes 7 de octubre del 2016, estamos en tu programa Más de Uno aquí en el 1040 de AM. Y bueno, pues le damos las gracias a nuestra productora Jessie Orozco y a nuestro operador Norberto Rodríguez en los controles. Pues estamos aquí hoy para hablar de un tema muy interesante. Ahora no vino la doctora Carlota Tello, pero bueno, pues vamos a tratar de que esto siga con el mismo nivel y calidad al que tenemos acostumbrados a todos los radioescuchas. Y bueno, pues les vamos a recordar los teléfonos de la cabina, es el 3122 1190 y 3647 1883. Mándanos un mensaje por WhatsApp al 33 1019 07012. Y bueno, también tenemos ahí en Facebook Mujer, El Sexto Sentido, y en Twitter Radio Mujer 1040. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Creo que nos va a agradar a todos, que somos los fanáticos y gustosos de la música. Tenemos como invitado a Alberto Acero, musicoterapeuta. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, y sobre todo muchas gracias por estar aquí otra vez. La segunda vez que estoy en este programa y bueno, muy feliz de esto. Ok, excelente. Qué bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, de algo que se escucha en la radio todos los días, la música, ¿no? Pero la música, ¿cómo influye en la intimidad del hombre y de la mujer? ¿No? Algo interesantísimo, la musicoterapia. Está sabido, pues, que la música te puede llevar a estados alterados de conciencia, ¿no? Exactamente. Platícanos un poquito de esto, por favor, Alberto. Pues sí, la música puede ser un instrumento hasta hipnótico. O sea, hay técnicas de utilización de la música que son cercanas al psicoanálisis y que utilizan la música como instrumento hipnótico para generar estados alterados de conciencia y generar una salida, digamos, de contenidos inconscientes, ¿no? Esto se realiza porque la música es un arte muy raro, efectivamente, ¿no? Es un arte muy misterioso, se estudia desde hace miles de años. Los primeros documentos que conocemos son del Egipto, ¿no? Cuando o sea, como utilización, digamos, médica o terapéutica, ¿no? Los primeros conocemos son de hace 3.500, 4.000 años, y hasta la fecha todavía no se entiende perfectamente qué cosa es que sucede, ¿no? Con la música. Pienso, por ejemplo, cuando entramos en la época actual, que es, digamos, podríamos decir, es la época de las neurociencias. La posibilidad de acceder al cerebro vivo, ¿no? Mediante de las técnicas de imágenes y ver qué cosa se activa durante, por ejemplo, la escucha de un brano musical. Bueno, esto es algo que sorprendió a todo el mundo, ver que tantas áreas se activan y áreas que están muy alejadas de la función que uno se esperaba, o sea, la función de decodificar el sonido, ¿no? Entonces, áreas que pertenecen al campo emocional, áreas que pertenecen sobre todo al campo motorio, ¿no? Claro. Esto es algo que ha sorprendido muchísimo. Sobre esto se puede hacer mucha reflexión, pero bueno, el punto es que la música sí es un arte misterioso. Es el único arte que de verdad nos sigue sorprendiendo, ¿no? Y que sigue quedando incomprensible, por al menos dos razones. La primera razón es la lejanía del lenguaje
el tiempo que uno se tarda para aprender el lenguaje de la música, claro, ¿no? Claro. Y esta es la primera cosa. Y entonces queda siempre como algo exotérico, ¿no? Para quien no esté adentro es algo casi incomprensible. Una partitura, ¿qué cosa es? Unas bolitas negras que están en una hoja, ¿no? Entonces, en este sentido es algo misterioso, y yo creo que es algo misterioso y atractivo, ¿no? Porque uno dice, ¿a qué suena esto? ¿No? Como se diría de un platillo, ¿a qué sabe? ¿No? Claro. ¿A qué huele un perfume? Y eso es lo mismo, ¿no? Estas bolitas, ¿a qué suenan? Y el segundo aspecto es precisamente la capacidad que tiene este movimiento de aire, porque finalmente de eso se está tratando, ¿no? Este misterioso movimiento de aire que penetra en estos órganos auditivos que no tienen párpados, o sea, están abiertos constantemente, penetran y producen y reproducen cosas que son muy misteriosas, como el movimiento, ¿no? Personas, yo recuerdo, mi abuela me decía una cosa cuando yo estaba niño, y me decía, ¿a poco cuando uno no escucha una música, una determinada música, y es uno que le gusta bailar, ¿a poco no es cierto que sus pies ya empiezan a moverse? Pero está sentado, o sea, no se está moviendo ni nada, y sin embargo ya sus pies se andan moviendo así al ritmo de la música, ¿no? Y entonces es algo que es muy difícil que suceda, por ejemplo, si yo veo una pintura o una escultura. Sí, No, sí, la sí. sensación es completamente diferente, por eso digo, es un arte muy misterioso. Ok. Vamos a continuar ahorita después del corte. Ahorita regresamos. Continuamos. ¿Quieres agendar una cita con la doctora Carlota Tello Vaca? Es especialista en educación sexual. Llama a los teléfonos 31 25 22 86 y 331 092 06 60. Según un estudio de la Universidad de Londres, más del 40% de las personas expusieron que escuchar música los estimula igual o más que el tacto durante el acto sexual. El estudio fue encargado por Spotify para explorar la relación entre la música, el amor y la seducción, y demostrar la importancia que tiene la música en la vida amorosa de las parejas. Continúa escuchando Más de Uno. Muy bien, regresamos otra vez aquí a su programa Más de Uno. Y bueno, con este tema súper interesante con Alberto. Alberto, platícanos un poquito cómo influye la música en la intimidad. Esta parte se me hace muy interesante. Sabemos que tiene múltiples usos terapéuticos, pero en la intimidad, ¿cómo? Bueno, empezamos por decir una vez más que la música, por ser un arte tan abstracto, tan absolutamente abstracto, se presta para múltiples influencias, múltiples niveles de influencias, ¿no? Precisamente por lo mismo. Cuando yo pienso a la intimidad, pienso en algo que sucede en una relación entre dos personas, ¿no? Claro. Esto es evidente. Cuando pienso en una relación, yo pienso precisamente en el significado más profundo de lo que es la musicoterapia, ¿no? Me refiero a que hay que hacer una distinción bastante profunda entre lo que es el escuchar la música y lo que es el producir la música. Hay una relación entre el individuo y un instrumento, y el individuo y un público, por ejemplo, o el individuo y otro individuo que está haciendo lo mismo, que están vibrando juntos, que están haciendo algo juntos, ¿no? Bueno, en este hacer algo junto, que yo puedo hacer con un instrumento, en un dado momento yo lo puedo ver de forma un poco más alejada, también en la escucha, ¿no? Me ha pasado de conocer a personas que llegan a saber
qué cosa el esposo o la esposa está probando en un determinado momento, dependiendo del entorno musical, o sea, de qué cosa está escuchando. Claro. ¿No? Esto sí me ha pasado muchas veces. Y me ha pasado también de conocer a personas que utilizan de forma muy consciente la música precisamente para aislar momentos del día o momentos del día, digamos, de la experiencia, ¿no? Incluyendo entonces lo que viene siendo la intimidad, ¿no? Yo creo que para una pareja sea sumamente interesante hacer un ejercicio, ¿no? Una especie de juego. O sea, conocerse a través de la música. ¿Cuál música? Exacto, esa es la pregunta. ¿Cuál música? ¿Cuál música me hace sentir más inclinado hacia ti? ¿No? ¿Y cuál música de plano no? ¿Cuál música nos hace estar en una situación de unísono y cuál música no? Ahora, la pregunta lamentablemente se queda abierta porque es una peligrosa ilusión pensar que hay una música que determina como un fármaco un efecto que sea esto para todos. que, ¿no? que sea como un afrodisíaco. Exactamente, ¿no? Es algo bastante peligroso. ¿Por qué? Por una razón muy especial. Y es que todos tenemos una historia personal, que es también una historia musical. Sí. ¿No? Entonces, no hay ninguna ley que me diga que una música universalmente produce determinados efectos. Bueno, más allá de lo que puede ser la variable rítmica, digamos considerada de por sí, que entonces a un mayor ritmo corresponde una mayor excitación por lo que decíamos antes de la activación cerebral de las áreas motorias, o que a una estructura armónica y melódica más, como puedo decir, más aérea, con menos movimientos, corresponde un efecto más hipnótico, esto sí, pero a nivel de significado, o sea, de cómo yo vivo dentro de esta música, ahí lamentablemente nos empezamos a perder por completo, porque depende precisamente de la historia de la persona. Yo interpreto eso que escucho. Exactamente. Todos tenemos una diferente interpretación, podemos hacer la misma pieza musical, más sin embargo la interpretación es completamente diferente. Exactamente, ¿no? Y estamos hablando en este caso de una interpretación completamente inconsciente. Okay. No, completamente inconsciente, porque yo no, en ese momento, es evidente, no soy el concertista que está interpretando una partitura, ¿verdad? O sea, la música es un contexto, pero este contexto me habla, por ejemplo, de dónde estamos, de dónde vengo yo, ¿no? De dónde vienes tú. Sí, claro. ¿No? Y de dónde vienen las dos personas que integran a una pareja, ¿no? Y dónde estas personas se pueden encontrar hablando de un ambiente musical. O sea, el tema es sumamente difícil. Es por esto que cuando se habla de musicoterapia en el sentido de un tratamiento de musicoterapia, no se puede empezar sin antes conocer la historia musical de la persona. Claro, y yo creo que todavía es muchísimo más complicado cuando una persona tiene ciertos gustos y su pareja tiene completamente los opuestos. Ay, claro. ¿No? Empatarlos, claro, en la música podría ser muy, muy complicado, ¿no? Exactamente, exactamente. En estos casos se vuelve muy difícil lograr una intimidad, digamos, no por medio, sino dentro de la música, ¿no? Se vuelve muy difícil porque no hay una consonancia. Es exactamente como dos personas que pueden platicar de todos menos de aquel argumento X, porque claro, si hablan de esto, pues se vuelve una pelea. ¿Y qué tal cuando no se puede evitar de hablar de ese argumento, que se vuelve importante? Y la pareja truena por eso. Claro. ¿No? En la música sucede algo parecido. No vibramos juntos y ¿cómo y qué? Sí, ese es el trabajo de conocerme y conocer al otro, y que el otro me conozca y ver en dónde podemos coincidir, ¿no? Exactamente. Esa parte creo que es el trabajo difícil que en algún momento podría hacer un terapeuta con la música. Claro, sí, en este caso sí, es algo que se puede hacer, es algo
trabajoso, que conlleva tiempo y que conlleva ¿cómo puedo decir? Como un viaje de verdad, ¿no? A través del universo sonoro de dos personas, y cómo se puede entrelazar. Porque hay una cuestión que mencionar que es bastante importante, y es que nuestra historia sonora y musical, bueno, no empieza con la tal canción que escuchábamos de niños. No empieza ahí. Empieza mucho antes. Desde el vientre, probablemente. Exactamente. Empieza ahí. Entonces, cuando empieza en esta fase es bastante universal. Por ejemplo, antes de la invención del metrónomo, los músicos consideraban la negra, ¿no? Digamos el tiempo, el beat. ¿No? de la música, como entre un 60, 70 pulsaciones por minuto. ¿Cómo lo medían esto? El pulso. Okay. No, eso es algo muy importante, por siglos se ha hecho. Para nosotros es algo muy raro porque se inventó el metrónomo en el siglo XIX, entonces eso ya no sirve. Pero no hay que olvidar que esta nos da una... ¡Ay, que me falta la palabra! Es testigo, bueno, es testigo de una experiencia muy arcaica de la música. Una pregunta, Sí. Alberto. Hay música, lógicamente todos hemos escuchado, que nos invita a la intimidad, a la sensualidad en la pareja. ¿Necesita la música tener ciertas características? Digo, no vamos a tener intimidad teniendo a Iron Maiden. Sí o no, y tampoco teniendo un concierto de Bach, no. Porque si no la cabeza se va. Bueno, precisamente una característica es una música ausente, ¿no? Una música que tiene una armonía bastante sencilla en su desarrollo y una melodía que no me distraiga, ¿no? Y que sirva como contexto. Hay que pensar que la música puede ser un distractor. Y claro. Entonces, en este caso, pues como decíamos antes, no tiene ningún sentido. Pero piensen en la música que se utiliza generalmente así instintivamente para relajarse. ¿Qué características tiene? Tiene una rarefacción de ritmo, ¿no? Tiene una rarefacción también de la melodía, que no será una melodía tan articulada, tan compleja, ¿no? En este sentido. Okay. Entonces aquí estamos en características muy básicas. Muy bien, eso tiene que ver mucho, ¿no? Porque si no, al contrario, en vez de ayudarnos, Claro. nos distrae y nos produce un problema. Ok, regresamos. Ahorita vamos a un corte, te regresamos. Gracias. Sex Tips. Jueguen al otro. Es muy sexy que uno de ustedes juegue a hacerse pasar por alguien más. Invéntate un personaje, ya sea una vecina o una secretaria. Es como si te engañara contigo misma. Ok, vamos a continuar con este muy interesante programa. Y bueno, pues aquí ahorita fuera del aire platicábamos sobre los diferentes géneros musicales y cómo la cultura, la situación geográfica, la educación, incluso a veces hasta el estatus socioeconómico influye para que vayamos creando nuestra historia sonora, ¿no? Uh-huh. Nuestra historia musical. Sí. La música terapéuticamente, ¿cómo te ayuda? ¿Cuáles son los campos de acción de la música en una pareja o en una persona? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una importante distinción para empezar, ¿no? Hay dos formas de utilizar la música como herramienta terapéutica. Una forma es la música que yo escucho, en una de las tantas formas en la que yo lo puedo escuchar. El otro camino es la música que yo produzco, ¿sí? En ambos casos
para que estemos dentro, digamos, del universo de la musicoterapia, lo que sucede en una relación, ya sea con el terapeuta y otras personas, ¿no? Y siempre buscando algo, buscando algún contenido, recuerdos, etcétera, ¿no? O soluciones diferentes a problemas que tenemos. Pero una cosa es sumamente importante, y es que de cualquier forma estemos utilizando la música, si estamos dentro de un contexto de verdad musicoterapéutico, nosotros estamos implícitamente haciendo una operación enorme de regresión. ¿Por qué? Porque la música nos invita a dejar la palabra, nos invita a representar nuestra realidad de una forma que no es verbal. O sea, nos invita, nos obliga, a cumplir una regresión muy profunda, ¿no? Hay literatura muy interesante sobre el tema. Un psicólogo que se llama Stern estudió precisamente las etapas primordiales del desarrollo humano y preverbales, ¿no? Y lo que identificó es una larga etapa, más o menos larga etapa, donde nosotros no percibimos las cosas diferenciando por los sentidos, ¿no? Sino todo se vuelve amodal, todo se vuelve como único, universal. No estamos dividiendo, que es típico de la semántica, que llega después. Ahora, lo curioso es que estos estudios son muy útiles para entender, por ejemplo, qué cosa sucede no tanto en el niño, sino cómo podemos aplicar la música, en qué cosa nos sirve, por ejemplo, en las demencias, o sea, al otro extremo de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque llega el lenguaje, llegan las facultades superiores, el desarrollo de estas facultades, pero se construyen sobre esta base. No, se construyen sobre esa base. Aprendemos a distinguir significados que antes estaban todos uniformados, pero esta base persiste, ¿no? Está ahí, y es la base de nuestra comunicación no verbal, por ejemplo, ¿no? La típica, ¿no? La gestualidad, la prosodia, etcétera, todo esto. Ahora, el enorme reto de la musicoterapia es precisamente utilizar esta base con exclusión de la otra. Y en este sentido es un conjunto de técnicas profundamente regresivas, ¿no? Porque está completamente orientada al cuerpo, está completamente orientada al comunicar de una forma, pues, preverbal, quiere decir finalmente arcaica, ¿no? Cosas que nosotros hemos perdido. Cuando te refieres a regresión, te refieres a que la mayoría de las personas podemos escuchar alguna pieza musical y automáticamente nos conecta con nuestro pasado, con alguna situación trascendente, dolorosa, traumática, agradable, excitante, etcétera. En parte puede ser esto. Yo me refiero a otro tipo de regresión, o sea, regresión a una etapa de mi vida, del desarrollo de mi vida, donde yo no contaba con los recursos que hoy tengo, ¿no? Que es una cuestión diferente, o sea, no es tanto de memoria, ¿no? El hecho de que yo escucho esta determinada canción, y esta canción está ligada precisamente a un recuerdo. A este propósito es interesante una consideración. El recuerdo tiene una parte cognitiva, pero tiene también una parte, digamos, de sentidos, ¿no? De experiencia, de sensación, quería decir. Claro. ¿Cuántas veces sucede que escuchamos una música, esta música nos conlleva una sensación y nos preguntamos, pero ¿por qué me siento así? Y después llega el recuerdo. O sea, claro, aquel día sucedió esto. Sí, estaba esta música y ahora lo recuerdo. O sea, no necesariamente
Los dos capítulos van juntos y lo curioso es que muchas veces el capítulo de sensación, de emoción, antecede respecto al otro. O a veces nos sucede algo, tenemos esa sensación, pero no recordamos por qué. Ajá, exactamente. Y ahí es lo que hablas de la parte en donde nos remontamos. Sí, en esto es la parte donde nos remontamos. Pero ahora imaginámonos que estamos en un cuarto y en este cuarto hay un tambor, ¿no? Y imaginámonos que estamos en una relación en el sentido de que somos dos personas, uno es un terapeuta, el otro será el paciente, supongamos, y que nuestro medio de comunicación es lo que encontramos en el salón, ¿no? ¿Y qué cosa encontramos? El tambor. ¿Qué cosa sucede? Sucede que nosotros tenemos que volver a codificar lo que queremos comunicar, ¿no? Nuestras emociones o contenidos más complejos, pero apoyándonos sobre competencias que ya han sido olvidadas. Okay. Porque nosotros nos comunicamos hablando, sí, ¿verdad? Sin embargo, hubo una larga etapa en la que esta no era así. En donde existía la comunicación no verbal más fuertemente que la verbal, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto genera, por lo regular, ¿cómo puedo decir? Un redescubrir completamente características de uno mismo que han sido olvidadas, ¿no? Okay. Es como un verse al espejo y verse de forma completamente diferente, ¿no? A veces no es fácil. No es fácil debido a que, pues, obviamente yo me meto frente al tambor y digo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué hago? O sea, ya hablamos en serio, ¿no? Cuesta trabajo hacer una regresión de este tipo, ¿no? Pero la forma que yo tengo de representar mis sentimientos, mis emociones, etcétera, fuera del contexto verbal, puede ser una forma como para dar una vuelta a esquemas, a patrones, etcétera, que se han formado en el transcurso de la vida y que se han quedado ahí. Yo no soy muy consciente de ellos, o sea, sí sé que sigo haciendo lo mismo, sigo encontrándome en las mismas situaciones problemáticas, ¿no? Y bueno, ya está ahí, ¿no? El lenguaje me ayuda, sí, me puede ayudar, pero ¿qué tanto me puede ayudar? Pasar fuera del lenguaje, ¿no? Okay. Es una situación muy curiosa, ¿no? La que se da. La verdad sí, es una situación pues muy curiosa, donde por ejemplo, a mí me ha pasado ver personas que viven una realidad muy conflictiva consigo mismas y que luego de repente descubres que pasa mucho tiempo, por ejemplo, con una guitarra, ¿no? Y hasta ahí, pues, no hay nada novedoso. Luego, pero, investigas más y te dicen, no, es que para mí estar con la guitarra es estar en otro mundo. Ah, a ver, ¿qué haces? No, pues que escribo canciones. Ah, muy bien. ¿Cómo son estas canciones? La descripción, te dan una descripción de las canciones, ¿no? Ok. ¿Podríamos escucharlas? ¿No? ¿Podríamos escucharlas? ¿Y qué? Si las vamos a escuchar, no coinciden con la descripción, ¿no? Que me está dando, no coincide con esta descripción. Okay. Sí. Está muy interesante, pero vamos a un corte. Ok, perdón. Todavía nos falta uno y creo que nos quedamos en la parte más interesante. Ok, muy bien. Investigadores concluyen que la música de fondo incrementa la actividad sexual en un 67%, ya que poner música mientras se tiene sexo maximiza el estado placentero, elevando los niveles de dopamina en el sistema límbico del cerebro. La música también provoca el aumento de los niveles de oxitocina, la hormona responsable de ayudar a las personas a acercarse y crear un vínculo afectivo entre ellas. Continúa escuchando Más de Uno. Ok, estamos aquí de nuevo al aire.
en tu programa Más de Uno. Y bueno, vamos a hacer un enlace con Lourdes Rosales, conductora de Mundo Mujer, programa que pasa los lunes a las 9 de la mañana. Bueno, vamos a comunicarnos con Lourdes. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Juan Carlos, me da muchísimo gusto saludarte y saludar a nuestro auditorio, y sobre todo pues es una excelente oportunidad para platicarles de que tenemos el evento de Mujer Bonita. ¿Cómo ves? Muy bien, platícanos un poquito sobre este evento que va a estar el día sábado 15 de octubre a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, mira, empieza a partir de las 9 de la mañana y vamos a tener un programa de música, de excelentes conferencias, y una de las que, pues en este caso estará ahora sí como expositora, pues soy yo, así que me da mucho gusto platicar si los buenos modales y la cortesía están o no pasados de moda. Y pues yo creo que es un tema muy cotidiano que de repente pareciera como que, ay no, ya eso no se usa, hasta las reglas básicas del por favor, gracias. Entonces, pues es una buena oportunidad para tener más contacto cercano con toda aquella dama, caballero que nos acompañe, y pues sobre todo porque es sin costo. Entonces es toda la mañana y parte del mediodía para pues desde escuchar una rondalla maravillosa, desde todo lo que tiene que ver con pues rifas, y sobre todo pues el tener varias conferencias con temas realmente muy enriquecedores. Ok, no, pues nos da muchísimo gusto saludarte, y muy interesante tema. Los buenos modales y la cortesía nunca pasan de moda, definitivamente nunca deben de pasar de moda. Y sobre todo gracias por darme oportunidad en este espacio de extender esta invitación y el entusiasmo de, pues ahora sí que seamos una comunidad muy comprometida, y que los temas que en Radio Mujer se tratan pues es al final del día pues tratar de enriquecer a las familias, a toda la comunidad, y me encantará estar precisamente participando el 15 de octubre. Ok, te vamos a ir a ver, vas a ver que sí. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Bye. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa, con el tema muy, muy interesante, cómo la música influye en la intimidad. Por ahí escuchamos ahorita, retomamos el tema, pero que la música altera nuestro sistema límbico favorablemente en las relaciones, creando dopamina, oxitocina. Lógicamente la música no en todas las personas genera esto. Hay en personas en que cierta música hace que se segregue más dopamina y oxitocina, y en otras que definitivamente yo con eso, pues claro que no me gusta. ¿Habrá alguna música en específico que pueda ayudarnos en esto? Pues volvemos precisamente al tema del inicio. Cuando hablamos de música estamos hablando de nuestra historia. Si nos alejamos de ahí, cometemos un error. Mira, me viene a la mente, ya estamos hablando de estudios, ¿no? Todo mundo piensa, yo soy un amante absoluto de la música antigua, y precisamente de la música de los siglos XVII y parte del XVIII, la que se llama barroca, ¿no? Y siempre pues personas me dicen, ay sí, pero la música barroca es la más relajante, es la que tiene más efectos, etcétera, ¿no? Bueno, se hizo un estudio sobre esto, ¿no? Bueno, varios estudios, y uno de estos estudios concluye exactamente lo opuesto. Perdón. O sea que las personas que han sido expuestas a, creo que eran conciertos de Vivaldi, han demostrado en el tiempo mayores niveles de estrés y mayores niveles de ansiedad. El estudio se ha hecho en un hospital. ¿Por qué? Bueno, sería muy interesante pues poder entrar más adentro del tema del estudio, etcétera, porque este estudio pues se fue completamente de otro lado de donde los investigadores querían llegar, ¿no? Vamos a lo mismo. No tenemos, es bastante peligroso considerar la música como la molécula de un fármaco, ¿no? Que me da determinados efectos y bueno, y hasta ahí. Porque no es así. Yo soy un factor determinante en la música. Ok, y no es al revés.
Es al revés también, o sea, son las dos cosas. Es una ecuación, es un sistema de ecuaciones. Existe la música, pero la música es una probabilidad, pero esta probabilidad cae en un sistema que soy yo, que tiene una historia, que tiene una relación con la música, más o menos consciente, y que tiene una relación con el tipo de sonidos, etc. Y si yo no tomo en cuenta esto, puedo producir un efecto que es hasta el contrario. Yo tuve una experiencia, por lo menos en este sentido, que ahora me viene a la mente. Estaba tratando a una chica que tenía un fuerte problema de depresión. La música fue un factor determinante, dentro de otras herramientas, claro, para superar los problemas que estaban a la base de la depresión. Un día yo le sugiero de cambiar, de regresar a una pieza anterior para hacer un ejercicio que era de relajación finalmente, ¿no? Y fue un error rotundo, se dice, creo, ¿no? Ella luego me escribe el día siguiente de la sesión y me dice, oye, no, me sentí muy mal. Y dije, sí, claro, porque esta pieza que te sacó cuando estabas en un momento muy duro, y yo unos meses después la volví a proponer, estaba tan entrelazado con ese momento que en aquel momento la sacó, y meses después la volvió a meter en un estado de angustia. Era la misma pieza. Claro. Era un segundo movimiento del concierto número 5 de Beethoven. Era la misma pieza, pero en su historia ya tenía un significado completamente diferente. Es una pieza llena de imaginación, llena de paz, etc. Sí, bueno, menos para ella probablemente. Claro. Porque en su historia, esta pieza había marcado el abandono de una condición y el avanzar hacia una nueva condición. Pero aquel día cuando la utilizamos, ella estaba muy mal, muy mal. Okay. Tan mal que yo estuve a punto de canalizarla con un psiquiatra. Porque dije, no, por aquí no hay paso, ¿no? Y sin embargo, no. O sea, yo dije, bueno, vamos a hacer esto y luego te canalizo. Y ella se sintió rápidamente mejor. Entonces yo estructuré un ejercicio sobre esto que tenía que repetir todos los días y de ahí empezó a estabilizarse. Tratamos niveles cognitivos y todo, pero se empezó a estabilizar. Luego cambiamos de repertorio, o sea, inclusive porque hay una assuefación, etc. Y en un determinado momento yo quise regresar. Y fue un error increíble, porque ella se sintió mal exactamente como aquel día. El significado que le damos Exactamente, a las cosas. por eso digo, no podemos considerar la música como algo que yo tomo y de por sí tiene un significado. No, yo soy parte del significado de lo que está sucediendo. Claro. Si lo ignoro, estoy perdido. Fíjate que hay una cuestión muy interesante. Muchísimo del auditorio, al escuchar el tema, yo creo que pensaban, ¿habrá alguna receta secreta en donde yo ponga determinada música y determinada canción para tener una más placentera intimidad? Yo creo que ahorita, como lo mencionas, pues dependerá de las personas que están interactuando y del contexto que se desarrolla, ¿no? Ahorita vemos que la música en determinados contextos surge ciertos efectos, ¿no? Como en un antro, en un bar, en un concierto, no sé, en diferentes lugares. Sí. Pero en la pareja, en la intimidad, creo que no es no habría como una receta. Mira, tal vez sí hay una receta. Sí, pásamela. Sí. A mi esposa y a mí nos Sí. interesan. Bueno, mira, ahí te va. La receta es pónganse a buscar. Esta es la receta. Pónganse Excelente. a buscar. O sea, en cuál pieza los dos, en cuál repertorio los dos se sienten, pues se reconocen. Ok. Rápidamente, Alberto, Sí. un placer, gracias. Regálanos tu teléfono, ¿dónde te pueden encontrar? El teléfono es 3311 64 93 75. Mi memoria funciona bien todavía. Ok. Muchísimas gracias y aquí estamos en tu programa Más de Uno. Muchas gracias. Gracias Nos a vemos. ustedes.